Bueno, buenas noches para todos. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en estas revisiones académicas del posgrado de anestesiología de la Universidad Javeriana Cali. Eh, para nuestros residentes, bienvenidos a un tema supremamente interesante. Para los docentes y colegas que nos acompañan, agradecerles y contarles que en la revisión del día de hoy la va a hacer el doctor José Miguel Gallego, el doctor José Gutiérrez, perdón, Gallego, el doctor José Miguel está en su segundo semestre del primer año de anestesiología. Dentro de los temas asignados, es parte de nuestro programa hacer una revisión acerca de anestesia total endovenosa. El día de hoy, pues es muchísimo lo que se puede decir de anestesia total endovenosa y por esa razón vamos a ir tomando segmentos muy particulares de manera que se construya un conocimiento bien fundamentado en el tema. Entonces, el día de hoy vamos a arrancar con la primera parte que es los modelos farmacológicos. Como es un tema tan extenso, vamos a hablar específicamente de los modelos farmacológicos de los dos medicamentos que más se utilizan en esta técnica anestésica. Es decir, hoy no vamos a hablar de las indicaciones de la TIVA, de las ventajas de la TIVA, de qué elementos se requieren para TIVA, de neuromonitoría y TIVA, sino que vamos a empezar por lo básico, que es entender qué es un modelo farmacológico. Lo que queremos en esta primera sesión es entender de dónde salieron estos modelos farmacológicos, cuántos modelos farmacológicos hay, y en esa oferta es importante que nosotros aprendamos a discernir cuál es el modelo farmacológico más apropiado para cada paciente. Esa es la pregunta clínica que esperamos orientar en el proceso del módulo del día de hoy. Tantos modelos farmacológicos que hay para cada uno de estos dos fármacos en específico, así que es bueno que sepamos escoger cuál para cuál paciente. La anestesia total endovenosa es una técnica estética supremamente pura, depurada, exigente y que requiere un grado de personalización altísimo hacia nuestros pacientes y esa personalización arranca por este modelo. Los dejo entonces con José Miguel. Bueno, buenas noches para todos. Un placer estar acá con ustedes en nuestra revisión de tema. Como ya dijo la doctora, pues me presento nuevamente. Yo soy José Miguel Gutiérrez. Yo soy residente de segundo semestre del posgrado de especialización en anestesiología de la Pontificia Javeriana de Cali y agradezco pues la tutoría al doctor Darío Castaño, quien es médico anestesiólogo y docente del programa en la Clínica Versalles, quien me ha asesorado bastante pues para realizar y desarrollar a cabo este tema. Entonces, uno de los puntos que voy a traer a colación aquí iniciando, y es que como vamos a ver, en el tiempo los modelos farmacocinéticos han sufrido diferentes modificaciones, lo que ha hecho que sean tal vez extrapolables a otras poblaciones para lo cual se desarrollaron inicialmente. Entonces, por eso la pregunta es, no es cuál modelo, sino individualizar a mi paciente y decir cómo voy a hacer esta estrategia activa y por qué lo voy a usar de esta manera. Entonces, si nosotros, hablando acá del contenido de esta presentación, vamos a hablar un poquito de las generalidades de la farmacocinética aplicadas para entender los modelos de TCI. Vamos a hablar de las variantes farmacocinéticas importantes en grupos poblacionales particulares como son el niño, el anciano y el obeso. Y aquí tengo que recalcar que es que no me voy a extender ni va a ser una charla o una conferencia basada en cómo dar activa en el niño, pues porque ya como veremos adelante es una población especial que si bien tiene unas características farmacocinéticas y farmacodinámicas independientes que bien se pueden abordar en otra presentación, que inclusive puede ser hasta más extensa. Y hablaremos de los modelos que hay disponibles para propofol y para remifentanilo específicamente. Entonces, entrando en materia, ¿qué es un modelo farmacocinético? Es una ecuación muy compleja, por ejemplo, como lo podemos ver aquí con la ecuación del modelo de Level. Entonces, ¿qué es lo llamativo? Entonces, se coge un grupo poblacional y a esas personas, a esa población se le da una infusión de un medicamento y después de cierto tiempo se toman muestras, ¿sí? Para determinar la concentración plasmática del medicamento y se crea un algoritmo o una ecuación, como podemos ver acá, que lo que va a pretender es reproducir los fenómenos de absorción, distribución y metabolismo del medicamento en el cuerpo con el fin de mantener una concentración constante y precisa de este medicamento para generar un efecto terapéutico deseado.
Entonces, ¿qué variables o qué covariables se utilizan para desarrollar un modelo farmacocinético? Entonces, tenemos la edad, el peso, la talla, la población como tal, características individuales como, por ejemplo, pacientes sanos, pacientes críticos, pacientes frágiles y el sexo. Entonces, viene la primera pregunta y es si todos los modelos están diseñados para aplicarse en diferentes grupos poblacionales después del grupo inicial para donde se desarrollaron. Y para para responder esta problemática o esta pregunta, pues tenemos de conocer los modelos y mirar su aplicabilidad. Entonces, un poquito de historia. Entonces, el doctor Wilmar en 1919 desarrolla el primer modelo de un compartimento y propone la fórmula para calcular la concentración de alcohol en sangre. Más tarde, en 1968, el doctor Kruger ya empieza a hablar del comportamiento del medicamento en modelos de 2 y 3 compartimentos. Y en 1979 se realiza el primer acto farmacológico basado en TCI por los doctores este grupo de Schutter y Schulden de colaboradores, quienes fueron los mismos que en 1983 pues, desarrollan a Katia, este dispositivo que está acá, que es el primer dispositivo basado en TCI para dar anestesia con etomidato y alfentanilo por una target o una concentración objetiva. Entonces, eso hasta lo que tenemos actualmente, que son los modelos que hablaremos hoy, los modelos para propofol, modelos para remifentanilo, y podemos ver aquí la población en lo que se estudió, el número de participantes, el número de muestras tomadas, el grupo etario, la edad en los extremos de edad que tenían esta población y los pesos, y aquí importante pues el número de muestras que se tomaron para desarrollar el algoritmo. Entonces, importante recalcar que cuando nosotros ponemos un medicamento, este medicamento pues digamos que va a tener un movimiento tricompartimental. Primero va a ir a los órganos que consumen el 70% del gasto cardíaco y estamos hablando por ejemplo del cerebro, corazón, riñón y pulmón, y después va a haber una fase de distribución a los órganos que consumen el 25% del gasto cardíaco como músculo estriado y el 10% del gasto cardíaco como el tejido adiposo. Entonces, vamos a ver que se desarrollan también en el esquema unas constantes de partición OK, que lo que nos están hablando es la velocidad en tiempo en que el medicamento entra y sale del compartimento central a los compartimentos periféricos. Y si prestamos especial atención aquí hasta K de sub 0, se denomina subcero porque es que nuestro sitio efecto, que es el cerebro, se considera como un subcompartimento que está inmerso en el compartimento central y este compartimento se denomina biofase. Entonces, importante tener aquí en cuenta que la calle subcero, la KEO, como otros lo denominan, vuelvo y repito, es una constante de tiempo que nos dice qué tan rápido está entrando el medicamento de la circulación al sitio efecto, entrando y saliendo. Y esto nos va a determinar dos tiempos. El tiempo de vida media K sub 0, que es básicamente el tiempo en el que el 50% de la concentración en el sitio efecto pues ha alcanzado el 50% de la concentración plasmática. Es aquí cuando por tal vez iniciamos nuestro acto anestésico, le decimos al paciente, señor, ya se siente mareadito, entonces nos puede decir así, ya me estoy mareadito, ya hay un inicio de la elección farmacológica. Y después podemos esperar el time to peak, que es el momento en que el compartimento efector está saturado al 100%. Y estos dos conceptos nos van a definir la histéresis, que es nomás el concepto de definir cuánto se va a demorar el medicamento en hacer el efecto. Si nosotros miramos aquí esta tabla, dos medicamentos que subrayé, dos KD sub 0 diferentes. Mire como por ejemplo la morfina tiene KD sub 0 es muy veloz, es decir, entra y sale muy rápido del compartimento efector. Y esto nos quiere decir que así como entra, pues también sale muy rápido, y al salir rápido, pues su efecto acumulativo en el tiempo es más demorado. Por eso el inicio de la acción farmacológica es más lento. A excepción del remifentanilo u otros medicamentos, por ejemplo, que tienen KD sub 0 más demoraditas, que nos están hablando que el medicamento se demora en entrar, pero así como se demora en entrar, se demora en salir, y como se demora en salir, entonces su efecto acumulativo va a ser más rápido, por tanto el inicio de la acción farmacológica va a ser un poco más rápida que con medicamentos que entran y salen con más avidez. Un tema un poquito difícil de asimilar, pues recomiendo este artículo aquí que está disponible en la revista colombiana de anestesiología, que lo explican de manera más detallada. Entonces, hay que tener unas consideraciones importantes en las poblaciones. Por decir, vamos a caracterizar qué es importante en los obesos, y es que esos pacientes tienen un mayor gasto cardíaco y por lo tanto a mayor gasto cardíaco tienen una mayor tasa de aclaramiento del medicamento. Tienen un compartimento central B1 que es más grande y tiene una menor cantidad de alfa-glicoproteína 1 ácida, que lo que va a hacer es que haya mayor fracción libre del medicamento, una menor cantidad de esta proteína, con lo que hay una mayor cantidad de fracción libre del medicamento. Por lo tanto, vamos a concluir que estos pacientes requieren infusiones dinámicas que en un principio serán altas inicialmente, pero posteriormente serán decrecientes
¿Por qué? Porque es que después de cierto tiempo de infusión, el compartimento V3 se comporta como una bomba infusora adicional hacia el B1. Entonces, una cosa importante y es que la grasa se satura, ¿sí? Los medicamentos, estos medicamentos que nosotros usamos en TIVA, la mayoría son muy liposolubles y tienen una gran habilidad para difundir al tejido adiposo. Esto hace que en el tiempo el B3 se sature y después de determinado momento el B3 empieza a retornar medicamento desde su compartimento hasta el compartimento central. Entonces, si nosotros no ajustamos la infusión o no incluimos un modelo farmacocinético o no usamos un modelo farmacocinético en los obesos que incluya este fenómeno, vamos a tener dos, como si tuviéramos dos bombas al paciente. Una, el perfusor dándole por una manera externa y dos, pues lo que se ha acumulado en el B3 retornando al paciente. Si nosotros hablamos de los ancianos, tenemos que entender que el anciano tiene un menor compartimento central V1, que tiene una mayor, que a mayor edad la tasa de aclaramiento del medicamento es menor y que a mayor edad la masa magra se pierde. Entonces, hay una disminución del V2. Y con esto concluimos que la disminución del gasto cardíaco asociado a la sarcopenia y a la fragilidad hace que este grupo etario requiera una dosis mucho menor de medicamentos. Ojo que aquí en este ejemplo, en esta gráfica, yo no quiero decir pues que un paciente joven tenga unas arterias más grandes que un paciente adulto, sino que estoy hablando de volumen circundante efectivo y gasto cardíaco. Entonces lo vamos a asimilar, lo voy a poner este ejemplo como un trancón, ¿sí? Hay una gran cantidad de carros que se dirigen a un punto determinado, pero todos se van a demorar en llegar porque la vía está saturada, tiene un flujo lento y es pequeña. Entonces es como lo que pasa con el medicamento. Entonces es un medicamento que va por una vía que tiene un flujo lento, que tiene un aclaramiento más demorado, más lento y generalmente que tiene un volumen circundante efectivo más lento, por tanto un flujo más lento. Esto nos ayuda a entender cómo el tiempo de circulación brazo-cerebro para el propósito de una persona de 20 años es 20 segundos versus una persona de 80 años, más o menos será más demorita hasta 45 segundos. En los niños hay que considerar que tienen una mayor cantidad de agua corporal en relación a la superficie y que por lo tanto el aclaramiento de los medicamentos en el compartimento va a depender del tamaño y que tienen un mayor volumen de distribución, por lo tanto van a requerir en la mayoría de los escenarios mayores dosis. Entonces, entendiendo este preámbulo, vamos a empezar a hablar de los modelos farmacocinéticos propiamente dichos. Para Propofol tenemos el modelo de Marsh, Snyder, Cortines y Sepúlveda, y el modelo de Eleven. Entonces, empezamos a hablar del modelo de Marsh. El modelo de Marsh es una adaptación del modelo de 3 compartimentos de Gibbs, que fue el primero que se propuso. Se desarrolló en 16 pacientes, ASA1 y ASA2, que tenían entre 25 y 65 años. Importante que no eran obesos, los pesos iban entre 48 y 84 kilos. No se publicaron en el estudio inicial todos los datos o los detalles de los pacientes y se publicaron dos modelos. El primero fue Mars 4.0 y este se incorporó en 1996 a una bomba perfusora que se llamaba diproinfusor. Importante, eso es un modelo que dosifica a los pacientes en base al peso para mantener una concentración plasmática y así saturar el sitio efecto. Ignora los parámetros de edad, talla y sexo, como ya lo veremos más adelante. Aquí en esta foto podemos ver una representación del diproinfusor. Entonces, ¿qué problema utilizaba? Se dio cuenta por el modelo de Mars es que usaba dosis muy grandes, o sea, dosificaba al paciente solo en base al peso sin las otras covariables a tener en cuenta. Es por eso que los doctores Martin y White introducen la variable K de sub 0 a 0.26 minutos, dando la posibilidad de que el modelo fuera operable por concentración sitio-efecto, pero aún así se dieron cuenta que el modelo seguía manejando dosis muy altas. El K de sub 0.26 minutos predecía un tiempo para llegar a la saturación del compartimento efector de 4 minutos, ya que era un tiempo muy lento. Entonces se implementó el modelo de Mars 1.6 en el mismo año, que manejaba una K de sub 0 y 1.2 para tener un tiempo de saturación del sitio efecto en 1.6 minutos, una ventaja que era un poco más rápida y sin operar con dosis adicionales mayores en relación al modelo inicial. Entonces, miren cómo, por ejemplo, aquí, 3 pacientes, miren cómo yo opero la bomba, pongo el modelo TCI, Propofol, utilizo 10 miligramos mililitro, escojo el modelo de Marsh, la bomba me va a pedir el peso, yo aquí digamos que voy a poner 70 kilos, adicionalmente voy a poner mi concentración en sitio efecto que será plasma, será 1.2, para este caso creo que vamos a dar una sedación, eh, y ya, la bomba no me va a pedir otros datos adicionales, sino que va a arrancar y me va a pues, mostrar cómo está el sitio efecto y va a mostrar cómo se está saturando, cómo está la concentración plasmática y cómo se estará saturando el sitio efecto. Entonces, ¿de qué radica esto? En que yo puedo tener dos pacientes, uno de 70 kilos, dos de 70 kilos, pero con diferente edad, 20 años, 80 años. La bomba va a dar le va a dar la misma dosis a los dos. Pero si nosotros tenemos en cuenta que el anciano tiene una menor cantidad de masa magra, es decir, un huevo es más pequeño, vamos a entender que hay una cantidad adicional de medicamentos que no se ha distribuido
y que se queda en el compartimento efector y esto puede estar, se queda en el compartimento central y esto puede estar en relación con efectos adversos. Y con los pacientes obesos, pues la bomba va a administrar una cantidad de medicamentos en base al peso teórico, lo que va a hacer que en el tiempo el V3 se sature y después tengamos unos problemas de sobreedificación. Como veremos más adelante, el rendimiento del modelo ha sido mejorado cuando se opera por peso ajustado. Entonces, en conclusión, con el modelo de Mars, el mejor escenario para utilizarlo son en pacientes ASA 1 o ASA 2, no ancianos, no es un modelo recomendado para ancianos por este problema de la sobreedificación y caer en efectos adversos. Es ideal en pacientes jóvenes porque vamos a entender que esos pacientes tienen un volumen de distribución más grande y que el modelo se diseñó para operar entre edades de 16 a 60 años y recordamos que no es específicamente recomendado en ancianos. Nuestro siguiente modelo será el modelo de Snyder. El modelo de Snyder nació en 1998 con una cohorte de 24 pacientes ASA 1 y ASA 2 que iban entre 25 y 85 años, pero las bombas incluyeron, las bombas perfusoras incluyen un rango de edad que permite administrarlas desde los 16 años. Es un modelo que se creó o sea, que se trabajó en pesos, como un peso mínimo de 44, un peso máximo de 123 kilogramos. Es decir, no es un modelo que está diseñado para hiperobesos con IMC mayor a 42 hombres y mayor a 35 mujeres. Y es un modelo que utiliza, a diferente de Mars, utiliza otros covariables como la edad, el peso, la talla y el género, dirigidos para operar en dos modalidades, por sitio efecto o por concentración plasmática. Y lo importante de este modelo, lo más importante es que el modelo toma en cuenta que a medida que envejecemos, el compartimento V2, es decir, la masa magra, se hace más pequeña, lo que hace que la redistribución del medicamento pues, sea diferente y las cantidades que necesite para operar sean menores. Entonces, esto hace que sea un modelo con un comportamiento más predecible. Importante que en este modelo las constantes de partición no son fijas como el modelo de Marsh y están determinadas en base a la talla y el peso, como ya lo veremos en una gráfica, y proponen acá de sub 0.45 minutos, es decir, que cuando yo lo opero por el modo plasma, yo tengo que esperar más o menos hasta 1.7 minutos, que es el momento en el que se ha saturado el sitio efecto para pues, decir que ya mi paciente estará en el plano, en el efecto farmacológico deseado que yo quiero para operar. Mire como por ejemplo aquí en esta gráfica, si nosotros comparamos el modelo de Marsh con el modelo de Snyder, vamos a ver que tanto por plasma por efecto, el modelo de Mars opera con unas dosis adicionales de medicamentos. ¿Y esto por qué será? Pues ¿por qué será que Snyder opera con unas dosis más pequeñas? Y esto por cuatro motivos. El primero es porque Snyder tiene dentro de su algoritmo una fórmula para calcular el peso magro y opera por peso magro. El B1 es fijo, es decir, que para Snyder para todos los pacientes les dará la misma cantidad de medicamento inicialmente. El B3 es fijo también y considera pues que a medida que envejecemos el V2 se hace más pequeño. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Entonces, nosotros tenemos cuatro pesos. El peso total es que el paciente cuando se sube en la báscula, eso es lo que pesa. Entonces, de ahí se deberían tres pesos. El peso ideal, que es el peso que nosotros tenemos en función del el peso óptimo para la estatura. De ahí viene el peso ajustado, que es el peso ideal más una reducción del 20% del volumen adiposo. El peso magro, que es la cantidad de masa muscular sumada al hueso. Y vamos a entender que cada peso es más decreciente que el anterior. Es decir, el magro será menor que el ajustado será menor que el ideal y el ideal será menor que el peso total. Para preguntarnos este cuestionamiento, si yo no tengo receptores GABA en la grasa, si yo no tengo un compartimento efector en la grasa, pues ¿por qué voy a dosificar a mi paciente en este exceso de peso? Entonces la ecuación de James, que está inmersa en el modelo de Snyder, tiene esa funcionalidad de vas a calcular el peso magro del paciente para operar con base a peso magro, pero tiene un problema. Miren esta gráfica como después de los 130, 100, más o menos 140 kilogramos, el modelo de Mars tiende a sobrevalorar el peso magro, es decir, tiende a comportarse como si nosotros dosificáramos el paciente al peso total. Mire cómo aquí la dosis necesaria para mantener el sitio efecto del miligramo de minuto va a aumentar constantemente a medida que aumenta el peso, después de 140 kilogramos. Por eso es que se desarrolló una fórmula un poco más novedosa, que es la fórmula de Hanmasakian, que lo que hace es que mire que tiene un rendimiento un poco más acertado con respecto al modelo, a la ecuación de James, para predecir el comportamiento del medicamento y opera con dosis menores. Entonces, en esta gráfica, ¿qué tenemos importante? ¿Qué tenemos que resaltar? Mire cómo tengo dos pacientes. Un paciente que pesa 70 kilos, pues el modelo de Mars no me va a preguntar nada más, sino cuál es el peso. Pero el modelo de Snyder al otro lado me va a preguntar el peso, el sexo y la altura. Entonces, mire, el V1 para este paciente va calculado litros por kilo, y las constantes van a ser fijas siempre para todos. Cuando nosotros movemos el modelo de Snyder, nosotros vamos a ver que el V1 y el V3 eran fijos, pero el V2 pues ya va a estar ajustado al modelo
lo que yo le decía, la masa magra está ajustada a la función de la edad. Y las constantes de partición, es decir, las constantes que miran la velocidad en que el medicamento entra y sale del sitio de efecto hacia los compartimentos periféricos, está en función de una fórmula que incluye el peso, la talla y el peso magro, la talla, la estatura y la edad y el sexo. Entonces, miremos acá. Esta gráfica lo que nos está mostrando es cómo la representación esquemática de los compartimentos para los dos modelos en un paciente que pesa 70 kilos y acá que pesa 70 kilos con las otras especificaciones porque el modelo es NIR. Entonces, mire cómo para Mars, digamos que solo es importante o representativo saturar el sitio de concentración plasmática para mantener una afluencia al sitio efector. Y él considera pues que sí, el medicamento sí se está destruyendo a los otros compartimentos, pero esto hace pues que sea un poco despreciable con la fórmula. Por eso ustedes tal vez pueden ver cómo la representación de los compartimentos sea más o menos como similar en el modelo de Mars. Pero cuando nosotros miramos el modelo de Sneeder, pues Sneeder sí empieza a decir, venga, es que la grasa, el músculo varían en función de la estatura, el peso y la edad, entonces empiezan a tener representación gráfica diferente. Y si miramos el código de colores, Sneeder considera que a medida que se mantiene una infusión en el tiempo, pues los compartimentos empiezan a saturar, especialmente la grasa. Entonces, por eso es que Sneeder pues mantiene una concentración plasmática en el sitio de efecto aparte de una saturación en el sitio, en el plasma, pero también tiene en cuenta el medicamento, que es la fracción del medicamento que está retornando desde los compartimentos periféricos hasta el compartimento central. Entonces, en conclusión de este modelo, pues como modelo tenemos que decir que es un modelo pues más atractivo porque tiende a ser más exacto, un poquito más atractivo que el modelo de Marsh, que en el anciano pues digamos que es un modelo un poco más gentil con el adulto mayor pues porque tiende a considerar estas variaciones del V2 y no tiende a sobreespecificarlo. No es un modelo que esté diseñado para obesos, por lo que miramos en esta falla del rendimiento de la ecuación de James, pero como miraremos más adelante, mejora su desempeño cuando se usa por peso ajustado. No está diseñado para niños, lo que nos va a permitir las bombas perfusoras o los dispositivos, los software que están en las aplicaciones es operarlo con una edad mayor a 16 años. Y como modelo también tenemos que entender que es un modelo que tiende a generalizar en la población porque tanto el B1 como el B3 serán fijos, a todos les dará la misma dosis de carga, pero la infusión será decreciente a medida que considera el ajuste del V2. Para darle presentación a este siguiente modelo, que es el modelo de Cortines, entonces hay que empezar a entender que es un modelo que se diseñó para obesos y integra un quinto componente, que es la alometría. Hasta el modelo de Sneeder nosotros estamos operando la ecuación en base a cuatro parámetros: el peso, la talla, la edad y el sexo. ¿Qué es la alometría? ¿Qué es este quinto componente? La alometría es una rama de la física que estudia la relación entre el tamaño y la forma, es decir, a medida que el tamaño aumenta, la forma cambia. Y este principio alométrico se aplica en función del aclaramiento. Entonces, lo que hace el modelo de Cortines es ajustar cómo se comporta el medicamento en base al tamaño y el aclaramiento del compartimento. Algo como esta manera: a medida que aumentamos de peso, el aclaramiento de la sustancia aumenta. ¿Y esto por qué? Porque los obesos tienen mayor gasto cardíaco. Al tener más gasto cardíaco, yo entiendo que hay una mayor cantidad de medicamento que se está movilizando a través del compartimento, por tanto hay un fenómeno de redistribución aumentada. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez no estoy hablando de que el medicamento tenga un tiempo de vida media med-beta aumentado, es decir, que se elimine, que su acción farmacológica pase por un efecto enzimático, sino más bien por una vida media alfa aumentada, es decir, que el cese de la acción farmacológica se da porque el medicamento se está redistribuyendo más fácil porque hay un gasto cardíaco aumentado en el compartimento. Entonces, esto hace entender que los obesos necesitan bolos adicionales que se titulan en razón del aclaramiento, y pues como modelo vamos a decir que es un modelo que se desarrolló para operar en hiperobesos con pesos mayores a 160 kilos. ¿De qué consiste esta constante alométrica? Y digamos que es un concepto un poco difícil de entender porque deriva la alometría como rama de la física comprende ecuaciones matemáticas muy complejas, pero lo que quiso abordar el modelo es ajustar o proponer un aclaramiento ajustado en base a una constante alométrica que se asignó de 0,75, es decir, qué tanto estaba cambiando el aclaramiento en función del peso y la forma. Entonces, lo que trata de decir el algoritmo es que el aclaramiento ajustado del propofol para este caso será igual al aclaramiento estándar de la droga sobre la división entre el peso total de cada individuo a la exponencial de la constante alométrica dividido el peso estándar de de toda la población en la que se estudió el modelo. Entonces, con esto, pues el objetivo de este estudio del modelo de Cortines en el 2010 fue desarrollar un modelo farmacocinético que hablara de la influencia de la obesidad en el comportamiento de este medicamento.
Entonces se desarrolló en 19 pacientes ASA2 que iban a cirugía bariátrica y lo que se les hizo fue darle un bolo de 2 miligramos por kilo y después se les dio una infusión decremental de 10, 8, 6 a 5 miligramos kilo hora durante los minutos 5, 20, 40 y 120 minutos respectivamente. En esos momentos se tomaron las muestras para mirar la concentración de propofol y importante recomendar o destacar aquí que es que el modelo opera por peso total, ¿sí? Y que hace un ajuste del B2, es decir, que a medida que pues se tiende a ver que la masa magra aumenta a medida a razón de que aumenta la masa adiposa, pero se detiene, este aumento no sigue siendo exponencial después de un IMC que pasa por después de 30. Entonces, en conclusión, ¿qué hicieron? Esta gente lo que hizo fue dar un bolo de 2 miligramos por kilogramo de peso de propofol, miraban en el tiempo, según esta constante alometría, qué tanto se estaba aclarando el medicamento y miraron si para mantener el sitio efecto el paciente necesitaba una infusión adicional de 10, de 8, 6, de 5 miligramos kilo hora. Entonces, ¿qué se obtuvo? Vamos a mirar esta gráfica acá. Acá vamos a mirar esta línea naranja con rosado, es el desempeño del modelo de Cortines, y la sombra gris es el intervalo de confianza en donde se ubicó la concentración sitio-efecto. Entonces, por ejemplo, si lo comparamos con este que es el modelo en azul de Marsh y en rojo el verde el modelo de Sneer, pues obviamente ellos operan con una cantidad adicional de medicamento cayendo en fenómeno de sobreedificación. Pero mira lo que le pasó al modelo de Cortines. Entonces, dan una dosis adicional de carga de 2 miligramos por kilo, todos los compartimentos se saturan rápidamente, ¿sí? Con concentraciones plasmáticas altas, y después la infusión es decremental. Sí, y vamos a ver cómo se mantiene en el tiempo, porque los ajustes para mantener la infusión en este rango de 2.5 a 3.5 microgramos mililitro por sitio efecto se varía en función de lo que se estaba eliminando del medicamento y de lo que está retornando el medicamento de los compartimentos saturados hacia el V1. Entonces, pues entendemos, miramos cómo hasta los primeros 20 minutos, digamos que el rango, el intervalo de confianza fue entre 2.5 y 3.5 microgramos por mililitro, lo que necesitamos en teoría para mantener un plano de la anestesia quirúrgica. Y que hasta los 100 minutos, pues digamos que ese intervalo de confianza se iba a mantener y de ahí en adelante pues iba a haber un decaimiento o un decremento de la concentración sitio-efecto, pues con este modelo. En el año 2018 ya entra el doctor Pablo Sepúlveda, perdón, y propone lo siguiente, les dice, bueno, entonces vamos a validar el comportamiento de los 2 miligramos por kilogramo de peso en el BIS, preguntándose tal vez si no fuera mucho ese bolo inicial. Y lo que hizo este segundo estudio, también con el doctor Cortines, es tomar otros 14 pacientes, pese a los 47 iniciales, y aumentarles el peso. Mire que el peso máximo que se utilizó en el primer estudio fueron 160 kilogramos y en el segundo fueron 197 kilogramos. Entonces viene pues, lo que proponía el doctor Pablo Sepúlveda, es decir, entonces miremos, compararlo con el BIS, este bolo de 2 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, cuando se da un bolo de miligramo por kilogramo, lo que pasaba era que los pacientes pues tenían un BIS entre 70 y 80, digamos que no era óptimo. Cuando se daba 1.5 miligramos por kilo, ya más o menos los pacientes tenían un BIS que oscilaba entre 40 y 60, y cuando ya pues miraban lo que proponía el modelo inicial, que era 2 miligramos por kilo, ya se daban cuenta pues que ya era demasiado. Entonces, lo que hicieron con el algoritmo fue decir, bueno, no, entonces no le pongamos 2, sino que pongamos una dosificación inicial para saturar los compartimentos a 1.5 miligramos por kilo. Y cuando compararon esa modificación con los modelos viejitos, por ejemplo, el modelo de Marsh, el viejo Cortines y el modelo de Level, pues se dieron cuenta que para un paciente de 120 kilos, 40 años, 170 centímetros, para mantener una concentración en sitio efecto de 4 microgramos por mililitro, pues íbamos a tener como pues con el modelo de Mars, obviamente solo opera por el peso, unas dosis elevadísimas de medicamento, pero como el nuevo modelo de Cortines, pues asimilaba una dosis un poquito más discreta, una dosis discreta por su bolo, pero para mantener la concentración en el sitio efecto se comportaba tan preciso que era comparable que inclusive con el modelo de Levet, que es el modelo más siguiente que voy a presentar. Entonces, en conclusión, pues digamos que es un modelo que en teoría está diseñado para rendir en obesos. Ya al final, digamos que haremos una retroalimentación y ya miraremos como un esquemita que les voy a presentar. Entonces, este modelo, el modelo de Level, es un modelo apoyado del Universal, fue desarrollado por un grupo de doctores, un grupo de trabajo chileno, por el doctor Douglas Eleven en cabeza, de ahí es su nombre, se desarrolló en el 2018 y es un modelo universal. ¿Por qué? Por estas características. Entonces, porque la población en que se estudió es amplia en términos de edad y peso en relación a otros modelos,
porque es un modelo, pues, digamos que los grupos etarios en donde se estudió iba desde neonatos hasta niños y neonatos, niños, ancianos, incluyendo obesos, en edades que iban desde 0 años, es decir, neonatos 2 años hasta los 88 años, con pesos para operar desde los 500 gramos, 12 kilos, hasta los 160 gramos. Mire que incluía pacientes hiperobesos. Y lo más relevante, me parece, pues, relevante este modelo es que incluía pacientes con un estado de salud considerable. Mire que no solo se limitaba a pacientes sanos o sanos controlados a uno a 2, sino que también se desarrolló pacientes hasta 4. Con una principal limitante era que los pacientes entre los 12 y los 20 años estaban subrepresentados, pues porque tenían una muestra pequeña. Lo llamativo del modelo es que correlaciona varios grupos etarios, entonces el modelo incluyó pacientes ancianos obesos, niños obesos, mujer joven obesa, el paciente sano obeso, el paciente obeso hasta 4. Entonces, digamos que es un modelo muy variado, muy inclusivo, en donde participaron casi que 1.033 pacientes y se tomaron alrededor de 3.000 muestras. Entonces, de su algoritmo, que es importante rescatar, que es un modelo que también opera por alometría, y los cambios alométricos que incluye es que el B1 es escalonado, es decir, a medida que envejecemos, hay una menor cantidad de volumen de B1, eso entendiendo como los ancianos como hipovolémicos relativos. Entonces, también propone el mínimo aclaramiento para la edad, el sexo, como que las mujeres tienen un menor compartimento central y un aclaramiento mejor, se ajusta también el aclaramiento en función del peso, como lo decía el modelo de Cortines, y asume los cambios del B3. Y una de las teorías que propone el modelo de Level y es que ellos dicen, bueno, estamos envejeciendo, la masa magra se está disminuyendo, pero hay una parte de la masa magra que tiende a ser reemplazada por tejido adiposo. Entonces aquí, pues presentándoles en esta gráfica las covariables que tenía el modelo de Level. Entonces vemos como el B1 es escalonado, asume el aclaramiento por el sexo, el mínimo tamaño del B2 según la edad, el mínimo aclaramiento para la edad, el peso en función, el B1 en función del peso, el mínimo tamaño del V3 y así sucesivamente, como ya les había mencionado anteriormente. Entonces, mire que lo relevante con este modelo, cuando nosotros miramos esta gráfica para tener una concentración sitio-efecto de propofol para un plano de intubación, vamos a ver que con SNIDER pues nos va a pedir que sea de 4 a 6 y en el level va a ser de 2 a 3. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué con el level es más bajo? Entonces, cuando nosotros miramos este trabajo que está acá, que se desarrolló en el 2020, que intenta validar la aplicabilidad del modelo de level, entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, entonces vamos a ver cómo opera nuestro modelo y vamos a compararlo o vamos a exponerlo al índice espectral. Y entonces vieron que cuando los pacientes se les llevaba un sitio efecto de 5, el 65% de ellos tenían un BIS de 33. Cuando se llevaba un sitio efecto de 4 o 5, el 60% de ellos tenían un BIS de 37. Cuando se llevaba a un sitio efecto de 3, el 50% tenían un BIS de 46 y así sucesivamente. Entonces, lo que hizo el análisis estadístico ajustado es demostrar o demostró que la concentración efectiva 50, es decir, aquella dosis en la que el 50% de los pacientes tendrán un plano para anestesia quirúrgica o para inducción, para intubación, será entre 2,5 y 3 microgramos por mililitro, con una variabilidad que iba del 27% en ancianos y el 14% en pacientes adultos obesos. Entonces, esto concluyó que el modelo pues era reproducible, pero la recomendación es que bueno, entonces era que los anestesiólogos usáramos monitorear la profundidad anestésica para ajustar específicamente esta concentración sitio-efecto. Y se dieron cuenta que en los niños la dosis efectiva 50, pues la concentración efectiva 50 era de 4, más o menos 1,2, con un rango de dosificación que oscilaba entre 3,5 hasta 5,5 microgramos por mililitro. Importante que quiero traer aquí a colación es cómo, pues, digamos, lo que está aquí expuesto en esta guía para el manejo seguro de la TIVA en 2018, que se publicó en 2018, y es que hay un sinergismo de potenciación entre dos medicamentos. Si nosotros miramos aquí en el eje de las X, de las horizontales, vamos a ver la dosis efectiva 50 o 90 que yo necesito de propofol para inhibir o el estímulo verbal o el estímulo ciliar o el estímulo tetánico, pues digamos lo que yo necesito para tener un plano de anestesia quirúrgica. Y vamos a ver cómo a medida que yo aumento, que a esta dosis efectiva 50 le combino una concentración de remifentanil, pues esta dosis efectiva 50 de propofol va a ser menor. Y eso es una ventaja que tiene el modelo de Elevet. Si nosotros miramos las variaciones que ha obtenido el modelo de Elevet, nosotros tenemos el Elevet 2,0 que se desarrolló
con una covariable caída sub cero para operar sin opioide. Entonces, lo que quiere decir que cuando uno lo utiliza, el algoritmo dice, bueno, usted está utilizando solo propofol, entonces tal vez le voy a ajustar unas dosis adicionales de medicamento para mantener ese sitio efecto. Pero cuando yo utilizo tal vez LB 2.1, voy a ver cómo el KD sub cero se incluye una KD sub cero para operar con opioide. Es decir, que el modelo está entendiendo que yo estoy utilizando un opioide adicional y por tanto, digamos que me va a dar unas dosis decrementales más lentas o inclusive menores para mantener ese sitio efecto porque él asume el sinergismo de potenciación entre esos dos medicamentos. Entonces, ya para terminar hablando de los modelos de propofol y en este escenario de novesos, mire que se reúnen en este trabajo estos tres colosos de la anestesia total intravenosa, el doctor Cortines, Pablo Sepúlveda, el doctor Douglas Ledel, y ellos lo que dicen es, bueno, vamos a coger nuestros modelos viejitos, Snyder y Marsh, y vamos a modificarlos, vamos a operarlos en función de peso ajustado, ¿sí? Y vamos a compararlos con los modelos alométricos disponibles, que es el modelo de LB y nuestro modelo de Cortines. ¿Qué se dieron cuenta? Que el rendimiento, o sea, se dieron cuenta inicialmente que todos los modelos tienen un índice de fallo, es decir, no todos predicen exactamente la concentración sitio-efecto, pero el que mejor lo hace será el modelo de LB porque es un modelo alométrico y porque es un modelo, digamos, que está diseñado con muchas covariables ajustadas. Y de ahí la sorpresa de esto fue que cuando operaron Snyder por sitio efecto y por peso ajustado, pues tuvo un desempeño mejor en obesos que inclusive el modelo de Cortines, como lo podemos ver acá con una concentración más estable, que con el modelo de Cortines un poco más arriba, y después pues seguía el modelo de Cortines y que el modelo de Mars por peso ajustado, digamos que era el que tenía el peor rendimiento de los cuatro en obesos, pero seguía, digamos que mejoraba su desempeño cuando se operaba por peso ajustado. Entonces, en conclusión, con los modelos de Propofol, nosotros tenemos un grupo etario que va desde los neonatos hasta los adultos mayores, los extremos de la vida, en donde el modelo de LB pues, nos va a servir para todos porque es un modelo universal, alométrico, que incluye muchas covariables y por lo tanto es más preciso. Entre más preciso por las covariables que asuma el algoritmo, menor cantidad de medicamento pues tendrá que operar, utilizará el modelo. ¿Cuál es la desventaja? Pues que es un modelo tan nuevo que no está disponible en las bombas perfusoras que nosotros tenemos en la práctica clínica. Si nosotros vamos a utilizar los modelos más tradicionales, pues vamos a ver que yo tengo el modelo de MASH, que pues digamos que lo podemos operar entre edades de 16 años hasta los 60 años en pacientes A1 a 2, especialmente no en ancianos, no está recomendado en ancianos, y digamos que tampoco no es ideal para utilizarlo en obesos, pero si lo voy a utilizar en obesos, pues su rendimiento aumenta si lo uso por peso ajustado y por concentración en modo plasma. Adicionalmente, pues tengo el modelo de Snyder que aumenta el grupo etario, si es que tengo la bomba perfusora, ¿sí? Y entender pues que el modelo de Snyder pues está diseñado para operar desde los 16 años hasta los 88 años, pero que si yo incluyo un peso adicional que sobrepasa los 126 kilogramos, pues la bomba se va a bloquear y no me va a dejar trabajar con el modelo, pues que no está diseñado para hiperobesos. Lo que sí puedo hacer, y es que si lo voy a utilizar en obesos, es que puedo utilizar las aplicaciones e introducirle el peso ajustado y cuando yo utilizo el peso ajustado en los modelos en los obesos con el modelo, el modelo de Snyder, pues va a mejorar el rendimiento de la ecuación de James para calcular el peso magro y le va a dar una superioridad adicional al modelo de Snyder. Y teniendo en cuenta pues que en la población obeso, el modelo de LB también digamos que es el modelo que demostró ser superior por sus constantes alométricas y o cuando sí tengo pacientes hiperobesos, pues el modelo de Cortines también será una posibilidad para operar con IMC es mayor a 35 en mujeres y mayor a 42 en hombres. Con los chiquitos, como decía adicionalmente, son un universo particular, ¿sí? Y lo que quiero aquí recordar es que en ellos hay unos modelos que están diseñados para ese grupo etario en particular, como por ejemplo el modelo de L, que es universal, vuelvo y repito, incluye desde neonatos, el modelo de Cataria, que fue diseñado para edades entre 13 y 16 años, con pesos entre 15 y 61 kilogramos de peso. El modelo de Padelfusor para edades entre 1 y 16 años, con pesos entre 5 y 61 kilos. Y el modelo de Shore, que está diseñado para cirugías programadas y para pacientes no obesos. Continuando pues con nuestra presentación, empezaremos a hablar, digamos, con los modelos de remifentanilo. Estos modelos son los modelos de Minto, el modelo de LB y el modelo de Kim. Y aquí tenemos que comentar que los primeros han sido plantilla o el modelo de de sus sucesores. Sí, digamos, el LB se basó en Minto, Kim se basó en LB y así sucesivamente. Un poquito de una reseña histórica. En la década, por allá en la década de los 80, se le encargó al doctor Paul Feldman que fue el desarrollar, en base a lo que conocíamos del sulfentanilo y el alfentanilo y el metabolismo del esmolol por esterasas plasmáticas, diseñar un nuevo medicamento que tuviera acción ultracorta, predecible y tuviera un metabolismo independiente, y así sale nuestro
remifentanilo. Entonces, el primer modelo que salió para remifentanilo fue Minto en el año 1997, con 67 pacientes de población en donde se estudió, que iban entre las edades de 20 a 85 años, con un peso entre 45 a 106 kilos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues daban una infusión de 1 a 8 microgramos kilogramo por minuto, y se tomaron muestras arteriales en diferentes momentos de tiempo para calcular las concentraciones plasmáticas. Y una cosa llamativa de este modelo que ya les voy a mostrar es que ellos objetivizaron esa concentración sitio-efecto que estaban planteando a través de un análisis por espectrometría de las ondas cerebrales, medidas en hertz o ciclos por minuto, ciclos por segundo. Entonces, ¿qué hacían en este modelo? Le daban al paciente una dosis que iba de 1 a 8 microgramos por kilogramo minuto, y en base a lo que pues tomaban de las muestras arteriales y en base al volumen de distribución del medicamento, pues ellos calculaban una concentración en el sitio efecto estimada, y pues proponían un número al azar, al azar no, proponían un número y decían, por ejemplo, no, es que con 2 el paciente tendrá una sedación, por decirlo así. Entonces, ¿cómo objetivizaron eso? Entonces, ellos miraban ese número que estimaban de sitio-efecto y miraban cómo se comportaban las ondas cerebrales con esa concentración de efecto. Y desarrollaron esta fórmula. Entonces iban a decir que el efecto del medicamento era igual a esta CE, que es la concentración en el sitio-efecto calculada por la ecuación predictiva, lo que yo les decía, cuánto tenía el sitio-efecto en base a la muestra plasmática de la distribución, el E0, es decir, el número de ondas en Hz al inicio de la infusión, el Emax, el número de ondas en Hz al alcanzar la concentración máxima plasmática, y la E50 como el número de ondas en Hz cuando se alcanza el 50% del efecto máximo, y desarrollaron esta ecuación para así arrojar, digamos, que las concentraciones en el sitio de efecto más precisas y más ajustadas. Entonces, es un modelo que opera por edad, por talla, por peso magro importante, vuelve y asume la ecuación de James para operar por peso magro, utiliza la covariable del sexo. Entonces, este modelo nos da una K de sub 0 de 0.5, para lo que nos dice que se alcanza una concentración un equilibrio entre el sitio efecto y la concentración plasmática entre 1.5 a 2 minutos aproximadamente. Se puede operar por modo plasma o por sitio efecto, y importante pues que opera, como ya les dije, por peso magro a través de la ecuación de James. De ahí que la edad y el peso son los limitantes, no es un modelo que se va a utilizar en pacientes hiperobesos. Y pues se diseñó para operar en pacientes de 16 a 85 años, y lo que está programado, lo que nos permiten las bombas percusoras, es a partir de 16 años. Entonces, mire aquí, digamos que una ventaja que tiene este modelo que salió posteriormente, y es que asume, cuando yo utilizo el modelo de Minto básico, ¿sí? Recuerden que esto opera por la ecuación de James. Vuelvo y repito, después de los 130 kilos, la ecuación de James sobrevalora el peso magro y tiende a tratar el medicamento, o la ecuación, como si yo lo estuviera operando por peso real. Entonces, digamos que falla o tiene un desempeño, un problema de solidificación o esos mórbidos. Pero sale después el modelo de Minto por la ecuación de Hanmas-Atian, que tiene un desempeño adicional y mejor que la ecuación de James para operar en obesos mórbidos, por lo tanto es una posibilidad adicional. ¿Cuál es el problema? Pues que digamos que este es el que tenemos en las bombas TCI, y este digamos que es el que está disponible, pero lo tendríamos que utilizar a través de los software o las aplicaciones disponibles. Nuestro siguiente modelo será el modelo de Elevel, nuevamente por el doctor Douglas Elevel, y lo que hizo fue diseñar también, en base a sus estudios previos, un modelo alométrico diseñado para remifentanil. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues también que es alométrico, que los compartimentos B1, B2 y B3 van a variar en función del peso, la forma, la talla y la edad. Entonces, mire cómo aquí en el trabajo inicial del modelo de Elevel para remifentanil, entonces ellos hicieron una curva de ajuste de nivelación del peso, de la masa, perdón, del volumen circundante efectivo, del compartimento del V2, de la masa magra, y del peso en función, y de la masa, perdón, del tejido adiposo en función del peso. Y se dieron cuenta pues que el peso, que el B3 tenía una variabilidad importante después de los 40 kilogramos de peso y más hacia la obesidad. Entonces hicieron una curva de regresión logarítmica importante para ajustar un modelo lineal con el peso. Importante el modelo de Levet, que tomó o extrapoló estudios previos a ello. ¿Y qué estudios tomó? Tomó como base el modelo de Minto, tomó como base el modelo de Ross y el modelo de Mertens.
qué es relevante para él, porque aumentó el grupo etario en donde podía yo operar con el modelo. Mire que puedo, el modelo de LED, al incluir arroz, pues también me permite utilizarlo en pacientes neonatos, 0 años, hasta edades tan extremas como los 85 años y a pesos como hasta los 160 kilogramos de peso. Entonces, es un modelo inclusivo que opera con los parámetros de edad, peso, altura y género, opera desde las edades desde los neonatos 0 años hasta los 85 años, por lo tal sigue siendo este apoyo del modelo universal y nos propone una caída sub-cero de 1,09, con lo que podemos llegar a tiempos para estabilidad entre el sitio efecto y entre la concentración plasmática del sitio efecto más rápidos hasta de 1,5 minutos. Cuando nosotros miramos aquí esta comparación entre el modelo de LV y el modelo de Minto, tenemos que tener importante y recordar cuál es el metabolismo del remifentanilo. Digamos que el remifentanilo tiene un metabolismo que no depende tanto de la distribución o de la distribución del medicamento, sino que depende de una activación, perdón, de una activación enzimática que depende de una estereasa plasmática que es órgano dependiente. Y lo que dice la teoría del modelo, y es que a medida que envejecemos, las tasas de esterificación aumentan. Es decir, que un paciente en los extremos de la vida, es decir, un paciente más maduro tendrá unas tasas de esterificación un poco más aceleradas que un paciente más joven. Entonces, mire, por ejemplo, para 4 pacientes que pesan lo mismo y miden lo mismo, mire la línea continua como para un paciente de 35 años que pesa 70 kilos, lo que el modelo hará, pues darle una dosis pequeña inicialmente y después la infusión será incrementada, pues teniendo en cuenta que las tasas de esterificación en este que es más joven son un poco más lentas en relación a un paciente adulto de 70 años que pesa 70 kilos, con el mismo modelo que al inicio le dará una dosis adicional más grande y después la infusión en vez de ser incremental será decremental. Entonces, digamos que es un modelo que tiene en cuenta estas variaciones del metabolismo del remifentanilo. Y cuando nosotros miramos el modelo de Minto, pues es un modelo muy agradecido y es un modelo muy preciso también, porque mire que al joven pues le va a dar más dosis en relación al paciente adulto mayor. Entonces también eso no podemos pues descartar este modelo porque sigue siendo no alométricamente, sino equitativamente bueno en estos pacientes. Y nuestro último modelo será el modelo de Kim. Es un modelo que se desarrolló para obesos, se desarrolló a partir del modelo de LV en el año 2017 y importante con este modelo y es que asume las covariables de edad, peso, altura e ignora el sexo, ¿sí? Está desarrollado para pacientes mayores de 16 años y tiene un mejor rendimiento en pacientes hiperobesos con un IMC mayor a 30. Y es un modelo, nuevamente, es un modelo alométrico, es decir, que ajusta el tamaño de los compartimentos en base al peso, el tamaño y la forma, y lo que nos va a decir la constante alométrica de este modelo de Kim es que el V1 varía en función del peso. Entonces, inicialmente, a medida que aumenta el peso, aumenta proporcionalmente el tamaño del compartimento central. Entonces, inicialmente el modelo opera y da unas dosis cargas en base al peso total y las infusiones siguientes para mantener la concentración en sitio efecto serán en base al peso magro. Entonces, aquí en este ejemplo, vuelvo y digo, no es que el gordo tenga unas arterias más grandes que el flaco, sino que estoy hablando en términos de volumen circundante efectivo y gasto cardíaco. Entonces, si nosotros vamos a hacer un ejercicio, yo ya tengo 2 pacientes, este digamos que pesa, no sé, 180 kilos, este pesará 70 kilos, y les voy a dar la misma cantidad de medicamentos. Entonces, al ser el paciente flaco, tener unos compartimentos más armónicos en relación a su peso, su talla y forma, digamos que el medicamento va a entrar a encontrarse con una cantidad proporcional de estereasas plasmáticas en el compartimento efector, en el plasma, y será inactivado en determinados tiempos. Pero si yo le doy la misma cantidad de este medicamento a un paciente obeso que tiene mayor volumen circundante efectivo, más gasto cardíaco y más tejido adiposo, recordemos que a mayor volumen circundante efectivo, que a mayor gasto cardíaco y que a mayor tejido adiposo, la tasa de esterificación será mayor. Entonces vamos a entender que este medicamento pues irá inactivado un poco más rápido. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? Pues muy sencillo, lo que hace es dar una dosis carga en base al peso magro, perdón, en base al peso total, y va a saturar tanto estas esterasas plasmáticas que lo que va a hacer es que la infusión siguiente, que será en base a peso magro, pues vaya a hacer que este medicamento pues no se inactive porque las esterasas estarán saturadas ya por una dosis previa de medicamento y este medicamento pues pueda distribuirse al sitio efector más fácilmente. Lo que dice la tabla, mire como por ejemplo un paciente de 200 kilos va a requerir para mantener un sitio de efecto de 5 nanogramos mililitro una infusión inicial de 22
microgrados minuto, y al final pues será de decremental, un poquito decremental en comparación con un flaco que le dará una dosis más pequeña y al final pues seguirá dándole una dosis decremental un poco más pequeña. Es un modelo que no olvida la edad, vuelvo y recalco la gentileza con los pacientes adultos mayores o con los adultos más, un poquito más añosos, y es como si nosotros miramos un paciente de 25 años y 75 kilos, vamos a ver que el modelo pues será lineal y será proporcional a su peso, talla, estatura y forma, y le dará una forma, le dará una dosis equitativa, pero le dará más dosis al joven obeso, 25 años, 150 kilos, en relación a un anciano, 75 años, 75 kilos. Entonces, digamos que es un modelo que no olvida la edad. Para resumir, tenemos nuevamente un grupo etario que va desde los neonatos hasta los dos extremos de la vida, en donde el modelo de Levet, pues digamos que será un modelo alométrico, preciso y exacto y con mayor exactitud, pues digan porque la población estudiada fue más grande y porque asume más covariables, con la desventaja de, pues, de que no lo podemos usar en las bombas perfusoras porque no está incluido en ellos, y que si nosotros nos queremos ir a modelos más tradicionales como el modelo de Minto, entonces vamos a ver que lo podemos operar desde los 16 años hasta los 88 años, pero hay estudios que también tratan de operar el modelo de Minto desde los 12 años hasta pesos mayores a 30 kilogramos. Y tengamos en cuenta pues que es un modelo que va a utilizar la ecuación de James, y si lo utilizamos con este algoritmo de James, pues no es para utilizar en pacientes hiperobesos porque su rendimiento pues no será el adecuado y no lo va a permitir la bomba perfusora. Sin embargo, cuando yo voy a tratar pacientes obesos, pues tengo la posibilidad nuevamente de utilizar el modelo de LV, sí, L de remifentanil también está, digamos que validado, y es un modelo alométrico con unas características favorables, pero digamos que nuevamente si me quiero ir al modelo tradicional de Minto, pues entonces puedo utilizar con las aplicaciones del modelo de Minto la ecuación de Hammasatian, que lo que hace es aumentar el rendimiento y evitar el problema de sobredosificación, y como variable adicional en pacientes hiperobesos con IMC mayor a 30, pues tengo la posibilidad del modelo de Kim. Nuevamente con los chiquitos, el universo particular, y es que pues hay modelos diseñados para estas poblaciones para remifentanil. Estará el modelo de LV, que vuelvo y digo y repito que es el modelo universal, que inclusive sirve para operar desde neonatos hasta los extremos, a medida que van creciendo. El modelo de Rigby Jones, que está diseñado desde un mes hasta los 16 años, y el modelo de Ross para edades entre 1 y los 16 años. Pero mire, tengamos en cuenta que, como les dije antes, el modelo de LV fue inclusive de 3 modelos, inclusivo, y uno de esos modelos que asumió LV fue el modelo de Ross, es decir, que cuando operamos por LV, digamos que parte del algoritmo de Ross está allí inmerso. Entonces, ya terminando, doctores, dejándole este mensaje que me pareció interesante en este artículo de Anesthesiology, un poquito viejito, pero tal vez vigente, y es que tenemos que aprender a surfear, ¿sí? Los anestesiólogos tenemos que aprender a surfear en esta ola que se llama sitio-efecto, que deriva de una marea grande, si es que queremos seguir la analogía de una marea grande que se llama paciente, y un paciente que tiene muchas variabilidades de peso, tamaño, forma, edad, frágil, no frágil, sí, gordo, no, obeso, no obeso, y nosotros tenemos que aprender a movernos en esta ola, en esta pendiente. Entonces, entender como si el paciente tal vez estamos por aquí abajo y el paciente digamos que está taquicárdico, hipertenso, con un BIS que está hablando por allá de 70-80, con el al borde de la Warnes, entonces tendremos que aumentar nuestra dosis y subir en la pendiente, o si estaremos por aquí arriba ya mostrándonos, digamos que la entropía o la espectrometría índice de supresión, pacientes hipotensos, bradicárdicos, tendremos que bajarnos hasta encontrar el equilibrio. Importante recalcar que es que los modelos TCI, más que un juguete, también son una herramienta para el anestesiólogo, y a diferencia de cómo ocurre en la anestesia inhalatoria, en el que el circuito es un circuito cerrado, porque a medida que pues nosotros abrimos un vaporizador, vemos cómo la máquina anestésica está siendo retroalimentada de lo que sale del gas anestésico del paciente. Cuando nosotros damos TIVA, no, son sistemas abiertos. La bomba no tiene medida o no tiene cómo ser retroalimentada en la cantidad de propofol y remifentanil que está entrando al paciente. Entonces, por eso nosotros también debemos objetivizar estos modelos y estas técnicas, con la monitoría de la profundidad anestésica, especialmente cuando vamos a utilizar modelos en poblaciones que no están en las poblaciones diferentes a donde se diseñaron inicialmente. Eso es lo que tenía para hoy. En este código QR pues pueden descargarlo y acceder a y descargar la bibliografía que utilicé.
Y pues nada, solo dándole las gracias aquí al programa, a los asistentes de esta conferencia de hoy. José Miguel, muchas gracias. Ha sido una excelente presentación de un tema que es supremamente denso para nuestros residentes, sobre todo partiendo de que queremos pues, formarlos con profundidad en este tema. Este es un primer paso que puede resultar bastante denso, pero es importantísimo que para ustedes quede muy claro los conceptos farmacológicos, qué es un KO, qué es una biofase, que es el mismo órgano blanco, lo van a encontrar en diversas literaturas descrito como biofase, que es en donde se determina el sitio efecto, y por qué el comportamiento farmacológico determina la elección del modelo, que de eso se trataba ya llevando pues las cosas al aspecto clínico. Yo eh, tengo un par de aportes muy puntuales, pero quiero darle la palabra pues al tutor oficial de la presentación, el doctor Castaño. No sé si quiera eh, aportarnos con algo mientras, si hay preguntas, por favor, con mucho gusto, y van levantando la mano. Bueno, primero felicitar a Miguel, una excelente presentación que se veía un poco densa, pero logró volverla práctica y darnos los puntos clave de cada uno de los modelos farmacocinéticos. Hay algo que queda claro de esta presentación y es que los modelos farmacocinéticos y farmacodinámicos que nos expuso y que se han desarrollado desde los años 80 con Katia y todo esto, es que son unas ecuaciones matemáticas que tratan de predecir unas concentraciones en la biofase o en la, en el sitio efector. Pero esa es la palabra clave es predecir. No estamos midiendo la concentración real en el sitio efecto. Entonces, hay que tener alguna herramienta que nos permita medir el efecto de estos fármacos en la biofase, que seguramente pues vamos a revisar en una de las siguientes fases de este módulo de anestesia total endovenosa, pero la neuromonitoría es esencial para dar una anestesia total endovenosa segura. Por otro lado, está claro que las bombas perfusoras con las que contamos actualmente, las Brown, y hay otras marcas comerciales que manejan 2 o 3 modelos PKPD, pero hay, pues lo que Miguel trató de decir en varios apartes de la exposición, hay muchas herramientas simuladoras, entre ellas ITIVA, que pues mostró varias imágenes de esta, de esta aplicación simuladora, que son muy útiles cuando no se tienen las bombas perfusoras o cuando tenemos a un paciente al que no le sirve esos modelos farmacocinéticos o farmacodinámicos que requiere, que requiere cada paciente. Entonces, además de aprender a manejar esas bombas perfusoras, hay que empezar a como a sumergirse o a empaparse de lo que son estos simuladores. Correcto. Gracias, doctor Castaño. Si alguien no tiene otra pregunta, yo quisiera puntualizar, concluyendo, insisto, sobre todo para nuestros residentes. Primero, la semana pasada ya Francisco nos hizo una excelente presentación sobre neuromonitoreo o monitoría de la profundidad anestésica con el uso pues, de los equipos disponibles.
en general en anestesia, no fue una revisión orientada hacia TIVA, pero definitivamente el auge de la monitoría de la profundidad anestésica a través de estos dispositivos de electroencefalografía procesada y no procesada se da pues por la anestesia total endovenosa. Siempre se generan dudas y al principio quienes más adeptos estábamos a la TIVA quisiéramos poder haber dicho, hombre, no, sí se puede dar TIVA aunque no tengamos neuromonitoría. ¿Por qué? Porque decíamos, pues los modelos han sido probados con neuromonitoría y sabemos que la neuromonitoría o la monitoría de la profundidad anestésica no es tan fácilmente disponible en todos los sitios. Pues hombre, si el paciente lo necesita, uno bien podría arriesgarse. Yo les recomendaría que eso sea únicamente en situaciones, pues, en las que la única opción sea la TIVA, sin utilizarlo, porque como ya lo mencionó el doctor Castaño y como ya ustedes vieron, la validación en estos tiempos modernos de los modelos farmacológicos se ha hecho con base en monitoría de la profundidad anestésica. La gráfica que José Miguel les mostraba, lo que medía era el borde espectral, o sea, la línea por debajo de la cual están el 95% de las frecuencias electroencefalográficas de un paciente en un determinado momento a una determinada inducción. Ese borde espectral es un indicador bastante efectivo, es un indicador bastante diciente y eso lo vemos tanto cuando trabajamos con BIS como sobre todo cuando trabajamos con espectrometría, como ya Francisco les explicó la semana pasada. Entonces, una recomendación primera, hay que volvernos expertos en electroencefalografía procesada y no procesada y hay que utilizarla en estas anestesias. ¿Por qué? Porque esa es, como lo dijo José Miguel, esa es la tabla de surf. Ya José nos dijo, hay que aprender a surfear, pero la tabla de surf que nos permite movernos entre una concentración sitio-efecto y otra, y entre unas variables hemodinámicas y otras, y sortear todas esas olas, precisamente hasta ahora es la medición del comportamiento electroencefalográfico. Eso es realmente lo que está en este momento mandando. Hay en proceso modelos de investigación farmacológica nuevamente para ajustar y todos se están basando en eso. Entonces, primera recomendación, usar neuromonitoría. Segundo, también ya lo hemos dicho, les enfatizo, uno ve la charla magistral, perfectamente documentada y todo, y uno se puede quedar con la idea de que, bueno, si es obeso y me alcanza, le pongo Snider. Si me da el peso, llega hasta ahí. Si no es obeso, entonces Elovell. O la más facilita, Elovell para todo el mundo y no tengo que pensar nada más. Es una conclusión, digamos que sensata, que el sentido común nos puede originar, pero ojo con la minucia, ojo con la finura, ojo con el arte. No es tan fácil como eso, muchachos. Hay que mirar el paciente, hay que surfear el paciente. Hasta ahora lo más exacto que podemos tener es L-Level, pero L-Level no es 100% efectivo. Hay un par de publicaciones que hablan de sus ajustes, de cómo habría que ajustar los tiempos de inducción para que el paciente no se nos desplome, de cómo habría que no ser tan efectivo en esa población neonato. Hay gente que tiene prevención, los que más trabajan con anestesia pediátrica, contigo en anestesia pediátrica, le tienen un poquito de prevención, pues a ser tan amplios con que L-Level para todo el mundo y ya. Y hay que aprender a trabajar con Marsh y con Sneer, sobre todo con Sneer, porque es lo que más van a encontrar en las bombas perfusoras que tenemos, por lo menos en nuestro país. Incluso los modelos que trae el Smart TIVA, son hasta ahora solamente Marsh y Sneeder y tenemos esa limitación. Sneeder bien manejado puede ser un buen modelo en obesos. Ajustando efectividad y surfeándolo bien, puede ser manejado para Propofol en paciente crítico si es que lo escogemos. Creo que eso es lo que les tenía por aportar. El doctor Luna está levantando la mano. Adelante, por favor, y luego Diego. Gracias. Respecto al entrenamiento, tiene razón.
porque el NAP5, que fue un documento donde se estudió el despertar intraoperatorio, una de las conclusiones que sacó fue que se producía despertar porque el anestesiólogo de pronto no estaba muy entrenado en el modelo que estaba manejando. Aparte de cosas mecánicas que pueden suceder, que se paró la infusión, que la jeringa no funcionó, etc., etc. De ahí que hacen unas recomendaciones, por ejemplo, de que haya válvulas antirreflujo, que la tiva esté lo más cerca posible de la vena, que no se vayan a mezclar ninguno de los componentes, pues, ni remifentanil ni propofol entre sí. Eh, Desde el punto de vista de farmacoeconomía, de pronto siempre va a haber la creencia de que la tibia puede ser más costosa que la balanceada y puede ser cierta cuando se incluye la neuromonitoría. Pero en un estudio que salió en el 20, un trabajo que hicieron en la Universidad Nacional donde miraban costos a precios de hoy, de cuánto costaba balanceada, cuánto costaba tibia, lo más caro que hay para dar en ese momento es, con los precios más o menos reales de este momento, es halogenado con desflorano con Correcto, balanceada. correcto. Después sigue Tiva y después sigue balanceada con Sebrani. Entonces, respecto a eso de surfear, es cierto, va a haber pacientes a los que hay que darles Tiva sí o sí. Por ejemplo, si a uno lo contratan en un centro hospitalario donde se maneja ambulatoria pura, entonces yo no puedo tener a un paciente que tenga riesgo de vómito y se me vaya a quedar una hora o pegado en recuperación o que necesita hospitalización para manejar el vómito. Entonces ahí es cuando yo necesito ser muy diestro en el manejo de la endovenosa pura. Respecto al que mencioné, pues me pegué tarde, no sé. Tener en cuenta también que el propofol se puede acumular en grasa en dosis cuando se hacen cirugías muy, muy prolongadas, por ejemplo, todas las que incluyan neuromonitoría, pues uno tiene que dar propofol durante varias horas. Pueden tener despertares no tan predecibles por acumulación en el tercer compartimento. Y que más el propofol, que el NNT es de 3 o 4 para náusea vómito. Entonces, es una alternativa o una estrategia dentro del manejo de náusea y vómito postoperatorio. Y eso ayuda también desde el punto de farmacoeconomía, pues a evitar que los pacientes se queden mucho tiempo en recuperación o haya que darle medicamentos para tratar la náusea y el vómito. Se dice, por ejemplo, que si un paciente tiene 3 o 4 o más factores de riesgo, uno debe emplear 1, 2 o 3 estrategias dependiendo del número de factores de riesgo. Entonces, no, básicamente esas son como las ventajas y consideraciones pues, que yo tengo aquí para contar. Sí, gracias, doctor. Sí, habíamos considerado, José Miguel le explicaba muy bien y es otro concepto que tiene que quedar claro y para efectos prácticos. Después de determinado tiempo, el compartimento graso termina comportándose como una segunda bomba de infusión. Entonces el paciente está recibiendo lo que le estamos dando más lo que ya ha acumulado de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la eliminación y a la acumulación. Y eso es lo que algunos modelos no ajustan, otros sí. Por ejemplo, el que Marsh no ajusta definitivamente, el que Snyder ajusta relativamente y el que Elevelt pues pretendió ajustar de la mejor manera. El doctor Diego Armando tenía una pregunta. Diego, adelante, por favor. Sí, doctora. Mi pregunta es si en ancianos se prefiere concentración en sitio efecto o concentración en plasma. Esa sería la pregunta, doctora. Correcto, gracias. El doctor Gutiérrez y el doctor Castaño tienen la palabra, que son los dueños del velón. Eh, de lo que está pues, extrapolado en los resúmenes, en los de los estudios, cuando se habla del modelo hay un artículo en la de Anesthesiology que se llama, ¿qué hemos aprendido en los últimos años de los modelos farmacocinéticos para propofol? Básicamente, en los ancianos, es que depende del escenario, por eso yo decía, no es cuál, sino cómo y por qué. Entonces, si usted tiene un paciente muy frágil, entonces digamos que usted va a ser preferible que usted lo opere por modo plasma, porque digamos que no va a haber una necesidad adicional, o sea, no va a haber un bolo grande adicional, porque
entiéndalo como de que el medicamento cae directamente al V1, ¿sí? Al plasma. Entonces, la desventaja es que usted tendría que esperar un desfase, un momento en donde el sitio efecto alcanza su saturación mayor. Pero digamos que si tenemos un adulto anciano que tiene un Bartel bueno, no tiene, tiene unos índices de fragilidad altos, pues podríamos operarlo por modo efecto, obviamente con los cuidados que tiene el momento de la inducción, que es lo más importante, que es cuando la bomba, cuando usted lo opera por efecto, manda una dosis adicional para saturar rápidamente los compartimentos. Entonces es como individualizar a su paciente más que decir es que voy por modo efecto o voy por modo plasma. Correcto, estoy de acuerdo. No sé si el doctor Castaño tenga alguna otra indicación respecto a la pregunta. Totalmente de acuerdo. De hecho, a cualquier paciente, independientemente de su edad, uno debería individualizarlo y según eso escoger la mejor estrategia posible. Correcto. De hecho, el doctor Sepúlveda en sus muchas presentaciones y en todos los congresos de TIVA hace esa recomendación con respecto sobre todo a los pacientes críticos, independientemente de la edad y el peso, entendiendo para nosotros paciente crítico como un paciente lábil hemodinámicamente, sobre todo. En este tipo de pacientes es mejor trabajarlo con efecto plasma y recordar los tiempos de histéresis para las intervenciones que nosotros vamos a hacer en el momento de la inducción, cuál es el momento de la intubación y ajustar luego. Siempre, siempre, independientemente del modelo que estemos utilizando, no olviden surfear si es una mnemotecnia que les parezca útil. No hay modelo perfecto. Esto no es un recetario de cocina. Esto no es un recetario de fórmulas. Definitivamente no se puede trabajar así y hay mucho todavía que estamos aprendiendo de ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nuevamente les recalco, hoy hemos abordado solo un aspecto, el aspecto básico pero fundamental, que es la parte farmacológica. Y por lo menos ya sabemos orientarnos y sabemos navegar cuando en posteriores revisiones hablemos de tal o cual modelo farmacológico y por qué se escogió uno u otro modelo. La farmacología es básica. Doctor Cañas, buenas noches, lo veo en pantalla. Sí, no, buenas noches. Adelante, por favor. Felicitar a José Miguel, no es un tema fácil, no es un tema fácil de explicar por el contenido obviamente matemático que tiene, pero pienso que la diapositiva final del surfing y todo lo que hemos hablado resume y lo que el doctor Castaño está diciendo, pues esto parte de presuponer una dosis. Lo único es que el día que podamos medir en anestesia la dosis de los medicamentos que estamos dando, ese día también avanzaremos de una manera muy importante, porque hasta el momento pues es un sistema de asa abierta, en ese momento lo tendremos como asa cerrada, en eso se está trabajando mucho, ya hay evolución de máquinas de anestesia que en algún momento yo pienso que en menos de 10 años vamos a estar midiendo en anestesia las concentraciones sanguíneas de los medicamentos. Pero felicito a José Miguel y al doctor Castaño por la orientación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, no Muchas siendo gracias. y en aras de la hora, agradecerles nuevamente, cordialmente invitados para nuestra siguiente revisión, como todos los lunes. Felicitaciones, José Miguel, y muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.